Nombre completo, pabellón y condena. Lord Laco de Lacan, pabellón de ofensores sociales, condenado a un curso de 5 meses sobre cómo ser empático con los países pobres de África. Youtuber de historia, mirá si se habrá ido a la mierda el Inadi. En mis tiempos a ustedes los cagamos a palo en un galpón. No se preocupe, oficial, ya aprendí la lección. Creo que nunca más me voy a reír de algún país africano por no poder resolver su subdesarrollo. Estas son tus pertenencias. Un sombrero de copa y múltiples órdenes de alejamiento. No vuelvas nunca más. ¿Te podés creer que ya no tengo permitido decir shit ni negro de... Nunca más voy a volver a hablar de África en mi vida. Sí, boludo, para eso está el INADI. Aparte suena justamente la clase de cosas que a vos deberían prohibirte. ¿Ves? Ya hasta sonás como ellos. Pues, no te enojes. Fui tan amable que hasta te traje un nuevo objetivo, mira. Mira, más te vale que sea interesante para el público porque me gustaría llegar a los 1000 suscriptores antes de morirme. Ah, no, tiene que ser una joda. Rhodesia, hermano. Acabo de salir hace menos de una hora de un calabozo del INADI por hablar mal de Ruanda y querés que me pelee con otro país africano. Sí, tenés razón. Ahora que lo pienso, quizás no es la mejor idea. Te voy a asignar otro. ¿Por qué tardaste tanto? Con esto puedo hacer enojar a todo el mundo por igual. Ya me estoy arrepintiendo de esto. Rhodesia. Voy a suponer que la mitad de ustedes se estarán preguntando, Rhodesia, ¿qué carajo es una Rhodesia? O si es la galletita Rhodesia. Y la otra mitad, que saben lo que es, probablemente son racistas de closet. Porque sí, últimamente la relación entre saber de la existencia del estado de Rhodesia y ser racista ha estado peligrosamente cercana a 1. Rhodesia es el antiguo nombre de lo que hoy en día conocemos como Zimbabue. Ese país que se hizo famoso en 2008 por tener una horrible hiperinflación y billetes de trillones de dólares que no servían ni para comprar papel higiénico. Es el país del famoso dictador Robert Mugabe y una nación destruida social y económicamente hasta los cimientos, pobre hasta la vergüenza ajena y básicamente un estado fallido. Pero, ¿y si les dijese que no siempre fue así? Es más, ¿y si les dijese que llegó a ser uno de los países más ricos del mundo? Soy argentino, así que créanme cuando les hablo de países que pasan de la riqueza a la más absoluta miseria. Rhodesia fue un país conocido por sus paisajes, su industria, sus presas, sus trenes, su espectacular forma de boludear británicos y su capacidad de luchar y resistir, aun cuando tenía todo el planeta en su contra. Esta es la historia de un país al sur de África, acá, en un territorio que hoy en día está rodeado de Sudáfrica, Zambia, Botsuana y Mozambique, una pequeña nación que existió por casi 100 años hasta 1980. Es la historia de un grupo de colonos blancos que contra viento y marea, y usando trabajo negro, construyeron un pequeño oasis de prosperidad en el continente más caótico del mundo. Y por supuesto, esta es la historia de su caída. Esto es Rhodesia. Since the wagon wheels rode north, it has been many years. The country has been built and run by hardy pioneers. They fought the Matabele. Primero que nada, tenemos que retroceder.
mucho, hasta la década de 1890 en el sur de África. Acá, en este mapa, tenemos a la Colonia del Cabo, posesión británica arrebatada a los colonos neerlandeses que antaño se habían asentado ahí. Al norte de la Colonia del Cabo estaban los dos estados de Transvaal y Orange, países fundados por los colonos neerlandeses que les mencioné anteriormente y que se resistieron a vivir bajo dominio británico, y como verdaderos chats basados, hicieron un enorme camino hasta tierras nuevas para fundar su nuevo país. Miren su ubicación, eran básicamente naciones blancas en todo un continente negro, y más allá de acá era todo tierra de nativos africanos. En esa época comenzaba el reparto de África, era la era del neoimperialismo, colonias en Asia y África, lo que significaba que quien más rápido colonizase, más tierra se quedaría, por lo que los británicos no perdieron tiempo y mandaron al famoso explorador Cecil Rhodes desde la Colonia del Cabo con su Pioneer Column, o columna de pioneros, si te sale mal el inglés como a mí, a colonizar los territorios del norte antes de que los neerlandeses o los portugueses en la colonia de Mozambique los reclamen. El gobierno británico le dio una concesión a la Compañía de la Sudáfrica Británica, una corporación propiedad de Rhodes, para que colonice y administre las futuras colonias. Cientos de personas salieron en caravanas desde el Cabo, siguiendo a Rhodes hacia el norte, cruzando toda Sudáfrica y el río Limpopo hasta las nuevas tierras que serían parte de su gran sueño, que el Imperio Británico, sus trenes y telégrafos se extiendan desde el Cairo hasta la Ciudad del Cabo. Rolling down to Salisbury town, or is it my imagination? I got a pass, we're moving at last, for rest and recuperation. Two bright starlight eyes will be smiling at me. Dark brown hair down, dancing, flying and free. Kijk Transvaal sin vriend, die Persimmonsberg Kimberley, Berghagen Salzilgan. Dit is lekker my vriend Oranje, Hali Settlers en Hal Trek Noord. Die Persimmons by die Hal in Floyd, Udnama Tabeliland, Hal Bilans van Singel, Hal Salberg aan Bal, ons woord ingebaar. Ik denk dat ons Nederlandse leerstelling van die aanswerking van de juist kan bereiken. Hey, didn't you say that this river was dry on this season? We could have cotton in time if you wasn't insisting in looking for a shop in the middle of Chonaland to buy cookies. Hey, won't you help us? Are you aware that the king of the Matabele and the Boers will be pretty angry about this, right? They can go fuck themselves. Yeah, they will attack and we are all going to die. That's where you are wrong, my chap. We are all Rhodesians and Rhodesians never die. Cuando llegaron al territorio, Rhodes firmó varios pactos con muchos de los jefes tribales de la zona para hacerse de sus tierras, entre ellos el rey de los Matabeles, del cual obtuvo extensos territorios y se fundó la ciudad de Salisbury, la futura esplendorosa capital de Rhodesia. No, Rhodesia no, de Rhodesia del Sur, mejor dicho, ya que había una Rhodesia del Norte fundada en lo que hoy en día se conoce como Zambia. Y es acá en donde podemos decir que comienza la verdadera historia de Rhodesia, en una pequeña colonia llamada Rhodesia del Sur. Pero la vida no sería fácil y los eventos que le seguirían marcarían la actitud de los colonos de Rhodesia para siempre, las guerras Matabele. There was much of Africa, millions and millions of acres, where there were wild animals and nothing else. We came into an area that was uninhabited, undeveloped. where Rhodes made an agreement with Lobengula. Yes.
Yeah. Mr. Helen, will you kindly tell him just exactly what's in it? Iswa nini lonki imvume lano. They paid Lobengula in guns and money and many other things. Whereas we agree to deliver to the Royal Kraal 1,000 Martini breech-loading heavy rifles and 100,000 rounds of suitable ball cartridge, I, Lobengula, King of Matabele Land, do grant concession to obtain all metals and minerals in my territories. Cecil Rhodes and the pioneers came in here. They virtually occupied this land. They did it by continuously cheating the chiefs of the time. Pronto estalló el conflicto con los nativos Matabele de la zona, que se habían dado cuenta de que Rhodes los recogió con esos pactos y los colonos tuvieron que luchar para sobrevivir. Así es como se forma la Policía de África del Sur, un grupo paramilitar privado especialmente eficiente en combate, como sería la tradición rhodesiana, controlado por Cecil Rhodes y su compañía, de los tantos grupos paramilitares coloniales que habían en esos tiempos. Y así es como inicialmente conquistaron los asentamientos nativos, donde los blancos se establecieron posteriormente, tales como la segunda gran ciudad de Rhodesia, Bulawayo. Las guerras con los nativos fueron decisivas para la supervivencia de la colonia, y la enormísima superioridad tecnológica convirtió todo esto en un juego de tiro al negro. Caían como moscas frente a las ametralladoras británicas, y perdón si me extiendo acá, es que adoro las historias de colonización, es que me jugué demasiado Rimworld. No obstante, las guerras Matabele, que durarían hasta inicios del 1900, no salieron gratis. Murieron muchos blancos también, hasta que finalmente vencieron. Y para los rhodesianos se convirtieron en su símbolo de lucha y resistencia frente a lo que empezaron a ver como un continente hostil al borde de la civilización. Las guerras Matabele dejaron una profunda herida en los colonos, en especial después de una emboscada donde ejecutaron a 100 colonos de los suyos, dejándolos temerosos para siempre por esa hostilidad con la que los nativos los recibieron. ¿Qué iba a pasar el día que ellos tengan el poder? Era una de las tantas dudas y miedos que los perseguirían a los rhodesianos hasta el final de nuestra historia. También cabe recalcar que Rhodes no ayudaba a apaciguar a los nativos, ya que les cobraba impuestos altos a la propiedad con la esperanza de que se integren al sistema de trabajo por salarios europeo, y al mismo tiempo la región estaba complicada en general porque a inicio del 1900 el Imperio Británico comenzó la conquista de las repúblicas Boer de Transvaal y Orange que les mencioné antes, y todo esto mientras los rhodesianos miraban de lejos. Hey, shouldn't we help him? As far as I know, you Rhodesians are subjects of the Empire too, isn't it? Oh, don't worry, chap, we already have too much problems with the Matabele. Also, we are moral support, that's important. Woohoo! Go get them, daddy! Look at this, my friend. Uno de los motivos por los cuales al final les ganaron a los Boeres los británicos fue por la experiencia que adquirieron muchos soldados luchando en Rhodesia contra los Matabele. Un gran ejemplo es el famoso comandante Baden-Powell, conocido por el asedio de Mafeking en las guerras Boer y fundador de los Boy Scouts, quien fue además combatiente en Rhodesia, en donde adquirió su famoso sombrero gracias a un aventurero americano. Para el 1900, finalmente la colonia y sus territorios estaban establecidos, y el miedo extremo a los nativos pasó a ser una especie de mezcla entre miedo y paternalismo colonial, distinto al odio extremo que se veía en otras colonias como el Congo belga. Los colonos veían a los nativos como seres incivilizados y barbáricos que había que pulirlos y educarlos para que les sean de utilidad. Al mismo tiempo querían mantenerlos lo más alejados posible de las ciudades, tanto que solo podían entrar a las ciudades como Salisbury o Bulawayo mediante pases de trabajo, y les sacaban las mejores tierras y hasta el ganado, todo para quedar arriba y estar protegidos en caso de que quieran volver a rebelarse y atacar, ya que no estaban dispuestos a permitir que se derrame su sangre de nuevo por parte de estos tipos. Ya para esa época, Salisbury, Bulawayo, Mukumbura, Gwelo y otras ciudades ya estaban bien establecidas,
habían periódicos locales que trataban temas regionales, se establecieron celebraciones propias en honor a los caídos en las guerras Matabele, educación para los blancos y sobre todo trenes, lo cual fue muy importante para el desarrollo económico de la región. No solo por el transporte de los minerales y granos que producían, sino para el comercio y la guerra. Lo más importante es que, aun siendo un territorio propiedad de una compañía privada, tenían un cuerpo legislativo propio, que funcionaba de una forma muy especial. Y presten muchísima atención, porque la historia de Rhodesia se puede resumir en lo que pasa cuando una disputa por los sistemas electorales se va al pasto. Para votar en Rhodesia, en la teoría, no importa si sos negro o blanco. Para votar lo que necesitas es saber leer y escribir, tener una determinada cantidad de tierras, haber vivido un par de meses y tener un patrimonio mínimo. Así que técnicamente esta democracia calificada no era racista, aunque casualmente impedía que más del 99% de los nativos voten. Qué trucazo, ¿no? De esta forma siempre se mantuvo a los negros alejados de la toma de decisiones, porque simplemente no cumplían los requisitos que esta democracia calificada pedía, lo cual sería una gran causa del desastre que pasaría muchos años después. Así es como llegamos a la década de 1920. La colonia había crecido mucho económicamente, porque llegaban muchos inmigrantes después de la Primera Guerra Mundial, especialmente bóeres de las repúblicas conquistadas por la Gran Bretaña que aportaban población blanca culta a la colonia. Al mismo tiempo, las vías férreas que habían sido creadas con la esperanza de cumplir el sueño de Rhodes fueron un impulso vital en esta zona con un terreno tan difícil a la hora de transportar bienes. Sin embargo, este crecimiento trajo problemas. Los nuevos inmigrantes blancos y los hijos de los asentados tenían problemas para conseguir tierras para cultivar, así que pronto y en silencio surgen diferencias sociales y conflictos. En estas condiciones era evidente que una empresa privada como la de Cecil Rhodes ya no podía administrar la colonia. Era necesario un Estado-nación. ¿Qué pasará con Rhodesia del Sur? Era la pregunta entre 1920 y 1923. Ya no son tiempos para compañías coloniales. Vamos chicos, ya terminó la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos Rhodesia a la recién creada República de Sudáfrica Independiente de Gran Bretaña? ¿O le damos el estatus de miembro casi permanente dentro del Imperio Británico? O sea, ¿la integramos a Sudáfrica o la hacemos libre? Todas las chances estaban dadas para que Rhodesia se integre como una provincia de Sudáfrica. De hecho, Cecil Rhodes quería eso, mucha de la población blanca también, los empresarios también. Pero hubo un hombre que zanjaría esta discusión: Charles Coghlan. Charles Coghlan era un verdadero africano blanco nacido y criado en la Colonia del Cabo, o lo que hoy en día es conocido como Sudáfrica, de una familia de inmigrantes irlandeses pobres que escapaban de la hambruna. Ejerció como abogado por toda la región y se hizo rico con concesiones mineras, y estaba en la política rhodesiana desde 1908. Este hombre fue electo en 1917 como legislador y fundó el Partido del Gobierno Responsable. Su objetivo era que Rhodesia tenga un autogobierno dentro del Imperio Británico. ¿Y cómo lo logró? Bueno, resulta que muchos granjeros, por una cuestión de la venta de sus productos, el hecho de que Londres no le quisiese dar a la colonia de Rhodesia del Sur más tierras de sus vecinos coloniales, tarifas e impuestos, no querían pertenecer a Sudáfrica. Y los colonos blancos neerlandeses en Rhodesia tampoco querían tener algo que ver con los sudafricanos, porque no olviden que fueron los sudafricanos junto con los británicos los que les patearon el culo durante las guerras Boer y se deshicieron de los estados de Transvaal y Orange. Pero además comenzó a jugar un elemento que se formó en estos 30 cortos años de vida: la cultura rhodesiana. Los rhodesianos se veían a sí mismos como algo ni sudafricano, pero tampoco como algo británico. Se veían como un oasis blanco en un mar negro. Estas personas y sus hijos llevaban 30 años luchando contra nativos y construyendo asentamientos. Se habían acostumbrado a la vida en África. De hecho,
estaban un poco resentidos con el Reino Unido, porque mientras a Sudáfrica le dieron todo, los rhodesianos tuvieron que remarla solos durante 30 años en un territorio mucho más jodido, por lo que siempre que podían intentaban promocionar su colonia para que les den un poco más de atención, con limitado éxito, y eso provocaba bronca. Para ellos no eran una provincia de Sudáfrica, de hecho desconfiaban de Sudáfrica porque creían que tenía más influencia neerlandesa boer que inglesa. Y era gente que había dejado su sangre en la Primera Guerra Mundial y ya creían haberse ganado un lugar por esfuerzo propio. Es esa nueva cultura del cowboy africano, la última defensa del idioma inglés frente a un mar neerlandés y de nativos, protectores de la civilización, el concepto que se fue inculcando en el colono y por supuesto en el votante de Coglan. Finalmente, cuando Coglan ganó las elecciones, los granjeros y mineros blancos de Rhodesia del Sur estaban cada vez más cerca de lo que ellos veían como su utopía. En sus sueños querían ser un país plenamente independiente como Australia o Canadá, y la persecución de este ideal de total independencia del resto sería, junto con el tema del voto calificado, una de las causas del caos final que vendría en los años 60. Oh, the great white tribe is nothing strange, only scattered, never lost in the winds of change. Es 1923, los locos años 20, y finalmente cae la otrora poderosa Compañía del Sur de África de Cecil Rhodes, y le cede todos los edificios públicos y la policía de África del Sur, junto con los derechos mineros y ferroviarios, al nuevo protectorado de Rhodesia del Sur bajo mandato británico. Finalmente, los rhodesianos habían alcanzado un nuevo nivel de independencia y reconocimiento dentro del imperio de la mano de Coglan. Pero hay que recordar que no eran del todo libres. Coglan todavía debía rendirle cuentas al gobernador británico en África Central, que si quería podía vetarle sus propuestas. Así que debía ir con pies de plomo. Una vez más, como sería una constante aquí, Coglan y sus rhodesianos no la tendrían sencilla. Rhodesia tuvo el dudoso honor de ser el único miembro del imperio al cual le pasaron una factura por el derecho a autogobierno, más específicamente 2 millones de libras, para pagarle a la Compañía de Sudáfrica por los servicios prestados y las expropiaciones de las cuales técnicamente fueron víctimas. Not stonks. Pero los rhodesianos no se achicaron y fortalecieron sus relaciones con sus socios comerciales de Sudáfrica y con los portugueses de Mozambique, al mismo tiempo que llegaban nuevos inmigrantes blancos a poblar el territorio, y comenzaron a emitir leyes para ordenar su nuevo sistema económico. Rhodesia, Mozambique y Sudáfrica, estos tipos al final de todo van a terminar siendo muy amigos. Coglan tenía que hacer que una colonia en deuda y descapitalizada rinda, así que le pidió al Reino Unido que por lo menos le dé territorios de su vecino de Rhodesia del Norte, pero los británicos fueron unos chupapija y solo le dieron un par de derechos ferroviarios y mineros. Y aún así no se achicó, y de la mano de los recursos naturales, el descubrimiento de yacimientos mineros, el orden económico, una muy incipiente industrialización y un toque de suerte, ocurrió lo inesperado. Un milagro económico en Rhodesia del Sur que capitalizó al país. En cuanto a Coglan no era un racista extremista para los estándares y contexto de su tiempo, así que fue relajando un poco el apartheid que se fue imponiendo en los tiempos de la Compañía de África del Sur. Por ejemplo, le permitió a los africanos trabajar en las plantaciones propiedad de blancos. Impidió una propuesta conservadora de obligar a africanos a ser usados como mano de obra semiesclava contra su voluntad, y bajo su gobierno se empezaron a articular las primeras organizaciones de votantes negros ilustrados. Sé que no parece la gran cosa, pero son los años 20 en una colonia británica donde todo el capital está en manos de blancos. Denle una chance. Master Coglan, I have that deal. What? Me and my friends have gathered the tremendous amount of 20 negros that accomplish the requisite of money and education to vote.
If you give us some advantages like some acres and relax the requisite to vote and let us live among you in the cities, all those votes will be for you. No, shut the fuck up, you dick. Ahora, Coglan impuso una de las leyes más controversiales de la historia rhodesiana y que tendría efectos hasta entrados los años 2000, al punto de que, indirectamente, es una de las causas de la peor hiperinflación de la historia moderna de post-Guerra Fría. La Ley de Distribución de la Tierra. Antes de Coglan, había una muy mala práctica colonial que le había dado a los nativos una serie de reservas para nativos, que eran tierras de muy mala calidad, mientras que a los blancos se les vendían las mejores tierras incluso si no estaban totalmente cultivadas. Y al mismo tiempo, mientras a los blancos, que eran unos pocos miles, se les vendían más de 30 millones de hectáreas, a los negros, que eran como 1 millón para esos tiempos, les vendían solo 45.000 hectáreas, más las pocas reservas antes mencionadas. Esto es un problema gravísimo, porque la población africana era mucho mayor a la blanca y crecía a un ritmo mucho mayor. Era insostenible, era matemáticamente insostenible. Preocupado por esto, en 1925, Coglan intenta enmendar esta situación mientras negocia con los conservadores británicos y rhodesianos, y llega a un trato. Para los blancos habrían más de 50 millones de hectáreas, y para el más de millón de negros, 7,5 millones de hectáreas de tierra. Eso sí, todas las tierras de los negros eran menos fértiles y estaban lejos de las ciudades importantes como Salisbury o Bulawayo. Esta ley, que intentaba arreglar una peor, sin quererlo, por parte de Coglan, condenó a los negros a disponer de poco territorio cultivable por los próximos 80 años, dejándole las mejores propiedades a la minoría blanca. Y esta ley agrícola sería otro de los motivos por los cuales Rhodesia caería en la década de 1980. Lamentablemente, después de todo su trabajo, Coglan moriría 2 años después, en 1927, ya que sufría de depresión y alcoholismo, y sus finanzas estaban en un pésimo estado. Su salud finalmente decayó y falleció, dejando como último deseo una pensión para su esposa e hija, deseo que por suerte fue cumplido. Mamá, どうしてパパ埋められちゃうの？エリシア、そんなことしたらパパお仕事できなくなっちゃうよ。エリシア、パパお仕事いっぱいあるって言ってたもん。やだよ。 Los restos mortales del libertador de Rhodesia del Sur hoy descansan junto a los de Cecil Rhodes. Irónico. You know, Coglan, I really wish you to join South Africa. Why did you resist so much? Tell me, Cecil, would you have united Canada and Australia in the same colony if you could? Obviously no, they had nothing to do with each other. That's the point, Cecil. We are not South Africans and we have nothing to do with them. We are Rhodesians. Rebels, even against the wishes of the same Rhodes. Huh. So not only I'm dead, but I have to listen to your stupidity for all eternity. Listen me? Yes. Dead? No. We are Rhodesians. Rhodesians never die. Don't ever forget it. Con la muerte de Coglan, el gobernador británico de África Central, quien, recuerden, era técnicamente quien mandaba sobre Rhodesia, ya que aún no era un país independiente, tenía que designar un sucesor. El elegido iba a ser Howard Moffat. Al gobernador británico no le caía bien Moffat, pero pasó algo muy gracioso. Well, I have united you all public servants of Rhodesia because I want your opinion. I want to appoint my teddy bear as Prime Minister. What do you think about this? Why you always have to say something stupid? You are a disgrace for the colonial British Empire in Africa. Are your parents cousin or you're just that stupid? Kill yourself in the bath, please. Come on, chaps, come on. Don't be that exaggerated. Was just a suggestion. Moffat, what do you think?
please help me? Well, Governor, your candidate to Prime Minister is cute. So shitty. Howard Anvin Moffat, you convince me. You will be my Prime Minister. Please, Governor, you're too close. Sí, más o menos fue así, solo que el peluche en realidad era un famoso jugador de cricket sudafricano. Así es como Moffat fue elegido. El pobre tuvo mucha mala suerte. De entrada, nadie creía en que podría mantener unido el partido de Coglan, cosa que en realidad logró bastante bien, y la economía seguiría progresando durante su mandato hasta que 2 años después... Come on, Laco. Look our benefit projections. Won't you like to invest in the stock of Dickhead Inc. for only $2,000? Nah. Sí, el pobre Moffat se comió todo el pijazo de la crisis global de 1929, lo cual afectó especialmente a Rhodesia, ya que era un país netamente exportador de materias primas. La crisis fue muy grave, tuvieron que abandonar el patrón oro y restringir muchos gastos, y la polémica que acabaría con él en 1933, muy pocos años después, fue porque recortó el salario de los empleados públicos. Y sí, amigo. Al mismo tiempo que, para recuperar un poco de dinero, volvió a comprar los derechos ferroviarios de las líneas de trenes y tuvo que pagar por quitar ciertas concesiones mineras. El problema es que no tenía que pagar esas concesiones, porque las mismas concesiones mineras otorgadas ya habían expirado. O sea que encima lo acusaban de corrupto y de manso mogólico. El tiempo de Moffat fue breve y la crisis fue tan grave que comienza a aparecer por primera vez el desempleo blanco, cosa que no le gustaba una mierda a los votantes rhodesianos. El pobre Moffat, en un manotazo de ahogado, sugirió una idea, la idea de unir Rhodesia del Norte, lo que hoy en día es Zambia, con Rhodesia del Sur, del país del que estamos hablando, con Nyasalandia, que hoy en día es Malawi. Sobre todo porque en el norte, en Rhodesia del Norte, se encontraron reservas de cobre que podrían salvarle el culo. Sin embargo, este proyecto no prosperó, y en 1933... Dr. Higgins, a call for you. Oh, so annoying. Doesn't anyone have anything to do in this fucking country? Dr. Godfrey Higgins talking. Make it quick. I am busy. You drunk scum! I'm calling to the only boy in Salisbury. Anyway, I don't even wanna know. Listen, the point is that for some reason, the people of our party want you to be our candidate to overthrow Moffat. Don't think it that much and accept. It's practically impossible for you to lose against freaking Moffat. Choosing me? Me? Have you been drinking? And now the sun is setting upon a great regime. The children all are leaving the nest where they were weaned. Este hombre, Godfrey Higgins, fue nominado para oponerse por el Partido Reformista mientras estaba de parranda. Sí, el tema del alcoholismo va a ser muy recurrente en este video. Godfrey Higgins no era el típico político británico. Él era hijo de un broker que tomó muy malas decisiones financieras. Entró en la escuela de medicina medio de onda porque era en realidad un muy mal estudiante, y para ayudar a su familia se tuvo que ir a trabajar a Sudáfrica por un salario de mierda. Doctor Han, escuché que estaba dando chamba. Doctor Han, solo quiero que me ponga a chambear. Doctor Murphy, lo sabes, ¿verdad? Di toda la chamba que pude haber dado, ¿ok? No. Yo quiero chamba. Y no me iré de su oficina hasta que me la dé, por favor. Si sigues con toda esta mierda, haré que no te vuelvan a dar chamba en ningún otro lugar. Yo quiero chamba. Yo quiero chamba. Yo quiero chamba. Yo quiero chamba, Dr. Han. Pero así como lo ven,
se hizo millonario como médico en el sur del continente. Al final se terminó estableciendo como cirujano en Rhodesia, donde fue básicamente el primero, si no el único. Y con la cantidad de heridos de la Primera Guerra Mundial y su trabajo en la lucha contra las enfermedades de un clima tan hostil, adquirió reconocimiento como médico en la colonia. Posteriormente se convirtió en político, estando junto a Moffat al inicio. Pero en cuanto le tocó su salario de empleado público, se peleó con Moffat y se fue con la oposición. Y sí, maestro, si me tocas la plata. En su campaña, Huggins abogó por los blancos desempleados cuyo trabajo ahora se veía amenazado por los negros, que cobraban mucho más barato. Decía interceder por las pymes y por los granjeros desilusionados, junto con las clases más bajas de los blancos. Se vendía a sí mismo como un anti-establishment y trataba al partido de Moffat como una especie de élite alejada de los problemas de la sociedad. Y básicamente era como un Trump, pero británico, africano y mejorado. Un centrista en temas económicos, un excelente político, y ya van a ver por qué, y sus compañeros lo describían como un tipo al que no se le caía una idea, pero que siempre elegía las buenas ideas de los demás. Y así como lo ven, de todos los primeros ministros de la Commonwealth, sería el que más dure, con diferencia. El tema con Huggins es que, bueno, él sí era racista. Listen to me, Laco. It's not racism nor anything, but I'm going to throw some facts. Oh shit, here we go again. There should be 2 pyramids of mutual development, one for whites and one for blacks. I mean, it's like we are together but separated. Do you understand me? What? I mean, well... not so parallel because, well, we are different. Huggins, what the fuck are you talking about? I mean, it's like when you have an island. We, Europeans, are a white island in a sea of niggas. The artisans are in the shores near the niggas, and we, the professionals, in the cities in the hills. If we are honest, if we let the niggas enter to the hill, they will destroy anything and return to be savages. Leaving them in the shores may be some disturbing, but you know, it's necessary for Rhodesia. Do you understand me? Huggins, just say you're racist and that's all. You will get more votes anyway. Y sí, naturalmente ganó las elecciones de 1933. Una de sus primeras leyes fue una masterclass de hacerse el boludo, ya que vendió como progresista el imponer la igualdad de salarios entre negros y blancos. Y al final los negros se quedaron sin trabajo, porque los empleadores solo contrataban negros porque eran muy baratos. Si les sacas ese atractivo, la verdad que prefieren contratar blancos. Para paliar el desempleo, también inició un ambicioso programa de obras públicas, que le daría trabajo a muchos de esos desempleados blancos. Como los colonos estaban en crisis y endeudados, también otorgó moratorias al pago de impuestos e impuso subsidios para evitar que los blancos abandonen Rhodesia. Y la verdad es que funcionó, porque para los años 30 la población ya era de 65.000 blancos, que parece poco. Pero en las demás colonias británicas, a excepción de Egipto y Sudáfrica, la cantidad de colonos europeos era relativamente marginal. Había muy poca migración colonial en relación a los nativos, al punto de que estamos hablando de que en Rhodesia del Norte y Nyasalandia había menos de 10.000 blancos. Durante esta década, por más que hablaba de desarrollo separado, al final la economía blanca y la negra se terminaron mezclando en las ciudades, pases de entrada de por medio, obviamente, ya que hay que recordar que las exportaciones de Rhodesia eran competitivas en el mercado global, justamente porque los salarios de los negros que las producían eran muy bajos en comparación al de, por ejemplo, los obreros blancos americanos. También en esta época hay que recordar que se firmó el Tratado de Ottawa. Este tratado básicamente decía que Gran Bretaña va a comprarle antes que a cualquier otro país del mundo a sus colonias. La idea era de que entre miembros del Imperio Británico y la Commonwealth, como Canadá y Australia, se ayuden entre sí en estos momentos de crisis comprándose entre ellos. Dato curioso, ya que soy argentino, este tratado básicamente nos condenó, porque perdimos nosotros en favor del ganado y del tabaco rhodesiano, ya que en esos tiempos éramos los principales socios comerciales del Reino Unido.
Rhodesia de mierda. Así que al final, la economía rhodesiana se salvó de la catástrofe. Es hora de hacernos la pregunta que siempre le hago a mis bisabuelos. ¿Qué anduvieron haciendo durante la Segunda Guerra Mundial? Esta vez la respuesta va a ser mucho más grata. Huggins ya sabía para antes de 1939 que todo se iba a ir a la mierda, así que le pidió al gobernador de África Central que le permitiese hacer elecciones legislativas, a pesar de que francamente eran innecesarias, ya que la idea de él era, entre comillas, renovar su legitimidad. Oh sorpresa, ganó casi toda la legislatura, y ahora podría tomar todas las medidas que crea necesarias para sobrevivir sin obstáculos a la guerra que viene. Cuando comienza la guerra, la pequeña colonia de Rhodesia es inmediatamente arrastrada, y se convirtieron en la definición de chiquito pero peligroso. Hay que recordar que cada rhodesiano es un colono del Ringworld, expertos en el manejo de armas, supervivencia y comandar negros. Así que muy pronto, a pesar de su muy pequeño tamaño en cuanto a números, se convirtieron en destacados oficiales. Y acá lo que es más importante, Rhodesia se convierte en un aeropuerto gigante, cuna de grandes aviadores y un campo de entrenamiento de la Fuerza Aérea Británica. Los pilotos rhodesianos destacan por su desempeño en batalla, volviéndose su insignia de guerra y al mismo tiempo su orgullo. También, como cayeron dentro del Comando Militar de Sudáfrica, los antiguos rencores con ellos desaparecieron, dando lugar a una nueva camaradería africana, lo cual será muy útil en los próximos 20 años. Lo mismo ocurrió con sus vecinos coloniales de Rhodesia del Norte y Nyasalandia, que suministraban al gobierno rhodesiano, y toda esta interdependencia económica comenzó a reflotar la antigua idea de Moffat de una unión de las Rhodesias y Nyasalandia. También un poco de lo mismo ocurrió con los negros, que también lucharon con los rhodesianos, tanto que el mismo Huggins relajaría su racismo por ello, al punto de que años después diría: los negros y los blancos somos hermanos de sangre, y las pirámides de desarrollo paralelas en algún momento van a juntarse. Sí, es alguna especie de desarrollo de personaje un poco extraño, pero créanme, es mucho para Huggins. Y hasta incluso decretó que los blancos que tenían empleados negros en las zonas urbanas debían pagarles el alojamiento en las zonas fuera de la ciudad designadas para negros. Durante la guerra también vinieron muchos blancos a construir caminos, aeropuertos y torres de comunicación, y así es que se quedaron a vivir aquí, dándole mayor riqueza a la colonia. Para 1946 los rhodesianos habían sido los que, proporcionalmente a su población, de toda la Commonwealth, los que más sangre habían dejado, al punto de que hijos de políticos importantes murieron en el conflicto. El problema es que ellos aún sentían que el Reino Unido no los reconocía lo suficiente, ya que después de la guerra se fueron a lo suyo, dejándolos de vuelta solos, en el sur de África, y así el sentimiento de independencia y superioridad rhodesiana solo se fue incrementando con el paso del tiempo y de la mano del empoderamiento de la colonia. El punto es que los problemas para Huggins no habían terminado con la guerra. De repente empiezan a irse varios de sus ministros, una parte para la izquierda y otra para la ultraderecha conservadora y racista, dejándolo a él en el medio, al mismo tiempo de que un literal nacional bolchevique mandaba en el sindicato minero del país y le hacía cortes en la producción de cobre, uno de los productos más importantes de exportación. Y finalmente ocurre, para colmo de males, la primera gran huelga de negros. Huggins la calmó relativamente rápido, reconoció que tenía razón en sus peticiones y con un aumento de salario y algunas promesas se fueron a casa. Pero él dijo: estamos viendo el nacimiento de una clase proletaria en Rhodesia, y son negros. Oh, en este país, oh, ya nadie trabaja. Bueno, amigo, esto es solo el comienzo. Huggins sabía que el problema de los nativos venía por la falta de representación y que si se enojaban harían quilombo. Temía represalias contra los rhodesianos blancos, ya que habían como 6.000 africanos habilitados para votar y solo votaban 200. Así que se le ocurre una idea genial. Para incentivar a los africanos a votar, darle legitimidad al sistema y callar por un rato a los revoltosos, haría un sistema donde hubiesen blancos en el Congreso en representación exclusiva de las comunidades negras. La vanguardia racial de los años 40.
El problema es que para hacer esto necesitaba una mayoría en el Congreso, que no tenía. Así que hizo esto, chequen. Remember Higgins, just as planned. Don't worry, Governor. If being a especially bad doctor teach me something, is to play dumb. My fellow Amskaisu companions of far left and right, I have gathered you today because I want to present you my new government action. I'm gonna eat these cookies. Never, the Congress won't allow it. Come on. No, die you insult. We will never pass this. You won't eat a single cookie or drink a freaking glass of water while our mandate stands still. Ah, fuck! What are you doing, you psycho? Governor, look, it's impossible to rule like this. We have to dissolve the parliament and call to elections as the good parliamentary democracy we are. Of course, Paul. All for governance. Quieras que no, es la segunda vez que lo hace el forro este. Así que de esta manera obtuvo una mayoría legislativa hasta bien entrados los años 60 y se deshizo del partido de ultraderecha. Ahora, ¿por qué tanta rosca política y hacer 400 elecciones, todas aburridas, para tener una mayoría legislativa? Bueno, y escuchen bien atentamente. Moffat y la guerra habían dejado pendiente la posibilidad de unión con sus pares de las colonias británicas al norte de Rodesia del Sur. El problema era el siguiente: para poder unirse con esas colonias, y de paso aprovecharse del cobre que había en Rodesia del Norte, eran necesarias dos cosas. Primero, y bueno, obviamente, dejar de ser tan racista, porque sus vecinos tenían leyes más progresistas, ya que por ejemplo en Rodesia del Norte habían solo 4.000 blancos y en Nyasalandia solo 1.500, o sea, no daba el horno para hacerse mucho los picantes con los negros, siendo que en realidad eran unos pocos blancos rodeados de millones de nativos. Y segundo, tenían que adecuar sus sistemas legales, sociales y económicos el uno con el otro. Y la verdad que fue un trabajo de muchos años, mínimo 4 años de verdadera rosca política, y en mis fuentes habían tantas páginas hablando de negociaciones que no solo me dormí yo, sino que hasta el autor admitía la pereza que le daba relatarlo. Así que vamos a hacer un pequeño time skip desde 1948 hasta 1953, ¿les parece? Muy bien. So at last, Moffat was right, isn't it, Higgins? You even washed that dirty medical helmet for the occasion. Pretty elegant. Just shut up and sign. The train is about to stop. Look, Higgins, the cannons are greeting us. With the sign of this new constitution, officially born the Federation of Rhodesia and Nyasaland. No more Rhodesia nor Nyasaland. From now on, we stand united at the edge of civilization. We are old, had our say, said it bold. Rhodesians of Rhodesia until the tide was turned. Now we're Rhodesians of the world. Saben, no quiero ni siquiera ver cuánto llevamos ya de video, así que simplemente voy a continuar. Miren, este es el nuevo mapa de la Federación Centroafricana. Hay 3 entidades con poder de decisión acá. Rhodesia del Sur, el prota. Rhodesia del Norte, el que les dije que hoy en día es Zambia y el que básicamente pone el cobre sobre la mesa. Y Nyasalandia, que, bueno, es Nyasalandia. Y no me digan que les diga Zambia y Malawi, porque ¿saben qué? Ahora que conozco sus nombres coloniales, no reconozco a Malawi como un estado legítimo. Para mí Tanzania es Tanganica, Botsuana es Bechuanalandia, Burkina Faso es el Alto Volta y Etiopía es Abisinia, como me dijo mi abuelo cuando estuvo en la conquista. En fin, Higgins asciende y pasa de ser primer ministro de Rhodesia al primer ministro de la Federación de África Central.
Las proyecciones para Rhodesia en general son buenas. Ahora que en Rhodesia del Sur hay 150.000 blancos e increchendo, los inmigrantes blancos que van yéndose de las colonias asiáticas liberadas comienzan a poblar estas tierras. Salisbury, Bulawayo, Mucumbura, Gwelo y más ciudades comienzan a crecer. Las quintas pueblan el paisaje urbano blanco. Hay un auto cada 4 personas, como en los Estados Unidos, en un país de África. Es en estos años de la Federación que Rhodesia del Sur adquiriría su tradición de prosperidad económica que la caracterizaría por tanto tiempo. Bueno, al menos si eras blanco. Las empresas mineras se empiezan a asentar en el territorio, los impuestos eran bajos, la educación era gratuita y un 20% de los graduados iba a la universidad, lo cual es un muy buen número para la época. La inmigración es tal que en un momento los blancos nativos en Rhodesia son solo el 30% de la población blanca total. La infraestructura mejora un montón, aparecen las autopistas en medio de un puto país africano de los 60 en el medio de la nada, se mejoran las vitales vías de tren y Salisbury se convierte en la meca de la aviación, pero en vez de militar, ahora comercial. Empiezan a aparecer embajadas y delegaciones de las potencias occidentales en esta pequeña colonia perdida de África y Salisbury se vuelve una ciudad cosmopolita. Y aún así, con todo este crecimiento económico, Rhodesia del Norte y Nyasalandia no estaban contentos. ¿Pero por qué? Porque en la Federación estaban creciendo a un increíble ritmo del 6-7% anual según mis fuentes. Pero antes crecían a tasas del 12% anual. Wow, 12% es la inflación de un mes en mi país. Además de que hay que reconocer que, siendo Rhodesia del Sur la región más rica y con más población blanca, la mayoría de los recursos se concentraban allí. Ahora que tenemos una perspectiva general, apartémonos de Huggins, que está en la política federal, y centrémonos en Rhodesia del Sur de nuevo. En particular, después de que Huggins se fue para allá, el destino de la entidad llamada Rhodesia del Sur quedaba en manos de este caballero, Garfield Todd. Garfield Todd era un inmigrante neozelandés que se caracterizaba por una cosa, y es que era muy combativo y sobre todo un liberal antirracista acérrimo. En su gobierno sobre Rhodesia del Sur cambiaron bastantes cosas en favor de los negros. 1. Extendió las escuelas primarias dedicadas a los negros, llegando incluso a preparar cursos preuniversitarios para ellos. 2. Impuso la igualdad de trato y el uso del señor a la hora de referirse a ellos en lugar del equivalente a la palabra pibe. 3. Aumentó el salario mínimo de los negros, que antes eran de hasta 13 veces menos que el de un blanco promedio. Y 4. Impuso la multirracialidad e igualdad en los bares, hoteles, iglesias, restaurantes y demás establecimientos, siendo que antes de servirle a un negro, le solían servir a todos los blancos presentes, o a veces ni siquiera los dejaban entrar. Durante su gobierno, el racismo realmente se redujo. Estas políticas le trajeron muchos problemas. Finalmente, en 1956, Huggins, después de más de 23 años en el poder, se retiró. Y en cuanto a Garfield Todd, se terminó peleando con los conservadores, con los liberales y con básicamente todo el mundo por ser tan combativo. En 1958 perdió su banca en la legislatura y su gobierno. Cabe recalcar que todavía siguen habiendo requisitos de educación y riqueza para votar, así que los únicos que votaban eran blancos. Blancos que no les gustaba mucho el progresismo de Todd. Hey, I heard your government failed. Who are you talking with to vote? Hey, don't compare me with this commie. No one overthrew me. I just renounced because I was a little tired. Those assholes overthrew me. Nah, they didn't overthrow you. You're just too stupid for politics, too extremist. Maybe I was a bit direct, but I believe that we must make it possible for every individual to live the good life, to win a place in the sun. We are in danger of becoming a race of fear-ridden neurotics. We, who live in the finest country on earth. Yeah, so then it would be very helpful for you to not join the black nationalist. Anyway, that doesn't matter anymore. Instead, let's toast for a bright future for all Southern Africa. For the Federation and for Rhodesia, the immortal man of Africa. Hey, that train again. Where does it go?
Oh, it's the line that connects Salisbury with the port of Beira in the Portuguese Mozambique. Oh, Portumonkeys? Who would like to trade with them? I prefer to deal with the niggas. El nuevo primer ministro de Rhodesia del Sur es mi primer ministro favorito, Edgar Whitehead. Whitehead era un tipo introvertido, pero de lengua filosa cuando hablaba. Se quedaba exponiendo temas por horas y horas, casi tan ciego como Borges y sordo como Beethoven. Tenía una granja y salía a repartir leche aún siendo primer ministro, totalmente abstraído de la realidad. Era distraído y medio que siempre estaba en la suya. Lo describían como un tipo un poco arrogante, con el carisma de un bebé muerto y un bebedor empedernido capaz de tomarse 13 latas de cerveza de un solo saque. Y para demostrar su fuerza de voluntad, pasaba un mes al año sin beber, y siempre elegía febrero porque era el más corto. Oh, it's so me. En fin, el nuevo primer ministro Whitehead debía afrontar varios problemas. Primero, la cuestión negra. Él era tan liberal como Todd, pero no podía dejarlo ver, ya que, bueno, como se demostró, no garpa en Rhodesia. Y durante su gobierno se da una discusión de larga data que era el tema electoral. Ya les quedó claro que para votar en Rhodesia tenés que tener cierto capital y educación, ¿no? Bueno, resulta que la gente se quejaba ahora de que habían muy pocos con posibilidad de voto. Pues como se quejaban de que habían tan pocos negros con posibilidad de voto, hace un par de años se había implementado un sistema de categorías de voto. ¿Qué significa esto? Que hay una categoría A, donde te piden más plata y más educación para votar, y esta categoría A representa el 80% de los asientos en la legislatura. Y acá solo votan un par de blancos y un par mucho menor de negros. Luego está la categoría B. Esta categoría B elige muchos menos asientos, de hecho, elige tan solo el 20% de la legislatura, pero esto es porque tiene menores requisitos para poder votar. Te dejan votar a cambio de menos requisitos, pero tenés muchos menos asientos. Acá la mayoría seguían siendo blancos, solo que un poco más tontos y pobres, pero por lo menos entraban bastantes negros también. Oh, ahora soy racista. Voy a por ti, negro. El quilombo es que acá habían sectores que querían hacer una matemática electoral muy complicada para hacer que, por ejemplo, si los votos después de determinada cantidad sacaban esto, entonces valían menos. O si X categoría tiene X votos, los otros votos de la otra categoría valen menos. Y así toda una matemática electoral inentendible, que les juro que ni yo la entendí, para básicamente hacer que los negros no votan. Era esa la idea, básicamente. Y todo esto, obviamente, a los negros nativos de la federación, y no les gustaba un carajo. Al mismo tiempo de este problema electoral, que parece una boludez, tenía que lidiar con las consecuencias de la crisis del canal de Suez, que muy resumidamente fue la vez que Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron para evitar que Reino Unido y Francia ejerzan una influencia imperialista sobre Egipto. Este suceso reveló que las antiguas potencias coloniales ya no eran tan fuertes como antes, y exacerbó los movimientos nacionalistas negros en todo el continente. De hecho, piensen que Whitehead vio durante su gobierno la independencia primero de Ghana, después de Tanzania, después de Ruanda, luego de Somalia, luego de Burundi, y un constante plop de independencias negras que ponían presión sobre la federación, haciendo que la población nativa se pregunte ¿y por qué nosotros no somos independientes? La situación en África es cada vez más inestable y entre 1958 y 1962 casi todas las colonias francesas se independizan, de golpe, y el Congo también, siendo el Congo un caso especial porque entra una muy cruenta guerra civil, al igual que muchos otros países, pero que le da a los blancos como un pequeño temor de ¿y si acá también todo se va a la mierda en cuanto nos independicemos?
Y un día el primer ministro británico tiene la genial idea de ir a hacer una gira por África, y cuando llega a Sudáfrica, el país del puto apartheid, no tiene mejor idea que decir esto: los vientos de cambio están soplando alrededor de todo este continente, queramos o no. Este crecimiento de la conciencia nacional es un hecho político. Como miembro de la Commonwealth, es nuestro más sincero deseo desde Londres darle a Sudáfrica nuestro apoyo. Pero espero que sepan, y que no se enojen si hablo honestamente, que hay algunos de los aspectos de sus políticas que nos hacen imposible hacerlo sin estar faltando a nuestras propias convicciones. Sí, su discurso no cayó muy bien en Sudáfrica, pero su gira por África sirvió para descubrir que los negros de la Federación también querían una independencia negra y propia. Y acá es cuando entran en escena dos personajes referentes del nacionalismo negro en la región: Joshua Nkomo, fundador del SAPU, y el reverendo Shithole. Su nombre es Shithole. El reverendo Shithole, fundador del SANU, quienes comenzarían a armar quilombo, disturbios y desmanes durante el gobierno de Whitehead, con protestas violentas, fundando grupos terroristas y militantes. ¿Qué significa SANU y SAPU? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, uno es el Zimbabwe African National Union y el otro es el Zimbabwe National People Union. Y las diferencias son que a algunos nativos les gusta más Nkomo y a otros nativos les gusta más Shithole. Digo Shithole. Sí, son básicamente lo mismo y es una pelea de ego entre negros. Hey. Watch where you walking, nigga. Hey, what you say, nigga? Watch closely. You're about to experience a nigga moment. Webster defines the nigga moment as a moment when ignorance overwhelms the mind of an otherwise logical Negro male. What did you say, bitch, nigga? Hey, squeeze it, nigga! Causing him to act in an illogical, self-destructive manner, i.e., like a nigga. Nigga moments are unpredictable, but they all end up bad. Las protestas empiezan a tornarse sangrientas cuando comienza a morir gente, y mientras tanto el gobierno rhodesiano tenía tres grandes temores. Primero, que la federación caiga por culpa del nacionalismo negro de Nkomo y Shithole. Segundo, que el Reino Unido les quite su autogobierno cuando eso pase. Y tercero, terminar como el Congo, en guerra civil y en una vendetta racial contra los blancos que destruya para siempre el sueño rhodesiano. Y así es como poco a poco las cosas van de mal en peor y poniéndose cada vez más críticas. Para calmar a Nkomo y a Shithole, en 1961 redactan una nueva constitución, con más garantías para que los negros puedan votar, y al principio apoyan la iniciativa de Whitehead, pero entonces empiezan a recibir presiones de los países negros recientemente independizados que financiaban a las organizaciones del SANU y el SAPU, así que pasan de apoyar a esta nueva constitución a intentar boicotearla, y una vez más desmanes y quilombos, e incluso armaron una votación paralela. A mí me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, ¿eh? A mí me llevan preso. A mí me llevan preso ahora mismo. Y es en este contexto de crisis que aparece una persona de extremadamente alta relevancia y que pondría a Rhodesia en el mapa de los asuntos internacionales. Prime Minister Whitehead, I would like to say something to my colleagues of the parliament. And is that this constitution is useless. It won't appease the black nationalism. Very interesting, member. What was your name? Smith. Ian Smith. Well, okay, don't tell me your entire life. Go over there with the rest of the annoying people. Huh. Smith, I like how you think. I'm the ex-Prime Minister Garfield Todd, at your service. Get away from me, you liberal scum. Estos cuestionamientos a la nueva constitución que venían por parte de blancos y también de negros probarían ser fatales a futuro. Pero no todos son quilombos, independencias y cosas malas para el pobre Whitehead. En 1960 ocurre un suceso histórico y muy importante en la mitología rhodesiana y de la Federación:
la presa del río Kariba. And now our beloved Queen Mother Elizabeth will inaugurate the new Kariba Dam, the great infrastructure jewel of all southern Africa. Congratulations, Whitehead. It's beautiful, isn't it? I heard that you made the world's biggest man-made lake for this dam. It's more than a dam. 86 people died for it. It's the energy for all of Africa. I don't know how to explain it. I think that I understand the feeling. Creating a civilization in the middle of Nowheresville. The culmination of years of effort. It's like a legacy, a symbol. Even if all goes south, I know the dam... No, I know that Rhodesia will still be there. Or maybe I'm just a little cursy. Nah, you're just a fag. A crybaby fag. Ustedes no se hacen idea de lo importante que es para la moral rhodesiana la existencia de esta presa. Es una gran obra de infraestructura, construida como siempre, con el viento en contra y en el medio de la nada. Pero bueno, mientras Whitehead intentaba seguir el trabajo de Todd, los africanos ahora podían tener cargos políticos y hasta empezó a cuestionar la ley de Coglan sobre la distribución de la tierra. Whitehead había logrado lo imposible, que los blancos reconozcan que la ley quizás no era para proteger a los negros, sino para proteger sus propios intereses. Oh wow, se dieron cuenta. También impuso la multirracialidad en las piletas y en los matrimonios. Ahora los negros se podían casar con los blancos. Non si poteva sposarsi con le nere. No, nonnino, non si poteva. Mamma mia, che vergogna. Te lo raccomando, ti racconto di cuore mio. Quando io ero alla guerra d'Abisinia, le nere, erano come una belva nel letto. Già ho capito, nonnino, il tuo feticcio coloniale, ma per favore vai a restare, mi sembra che è l'ora della tua medicazione. Oh, mi ho dimenticato. En fin, como decía, cuando Whitehead puso en duda la ley de tierras, tocó una fibra muy sensible, sin darse cuenta. Los votantes blancos, al igual que con Todd, comenzaron a sentirse amenazados de esta nueva oleada de liberalismo. ¿Por qué? Porque mientras Whitehead hablaba sobre los derechos de los negros al poseer tierras dentro de las ciudades y a comprar la cantidad de territorio que deseen, Nkomo y Sithole extremaban las medidas violentas. Comenzaron a incendiar campos, a robar ganado, a matar colonos blancos y negros por igual, y todo mientras Whitehead intentaba abogar por ellos. El Sanu y el Sapu lo hacían quedar como el orto frente a los blancos, con tanto asesinato y violencia desmedida, y habían convertido las zonas rurales de Rhodesia del Sur en tierra de nadie. Y como si fuese poco, se presentaban frente al mundo como rebeldes por la democracia y por la paz, y el gobierno de la mayoría negra frente al mundo, como si fuese Mandela. Así que un día Whitehead, cansado de que lo hagan quedar como un imbécil, ilegaliza el Sanu y el Sapu, pero ya era tarde. En respuesta al miedo blanco, se organiza una oposición de derecha nacida de Ian Smith, el tipo que se opuso a la Constitución, y usó tácticas muy parecidas a las que usó Huggins para destronar a Moffat. Una campaña anti-establishment liberal, de abajo hacia arriba, pequeños mítines en localidades irrecorridas. El mismo Ian Smith era más cercano a las clases bajas por su contexto de vida. Así que, por más que Whitehead durante las elecciones de 1962 intentó incentivar a los moderados blancos y a los negros a votar por él, no fue suficiente. Nkomo y Sithole ya habían desestabilizado demasiado la situación y el miedo se instaló. Perdió y se tuvo que ir a casa. Y se unió a la lista de ex primeros ministros retirados. Hey, Whitehead. Are you okay, bro? Oh, such a shame. They played you dumb. You let them have it easy. You seem pretty weird. Are you okay? Fucking nigga. El nuevo primer ministro sería Winston Field, del mismo partido que Ian Smith, y duraría relativamente poco. Cuando cayó Whitehead, técnicamente también fue la caída final de la Federación de África Central,
Malawi se había independizado el año pasado con un gobierno negro y Rodesia del Norte ya tenía un parlamento con mayoría negra, así que era cuestión de tiempo para que también se independice bajo un gobierno negro. Eran los últimos días de la federación y el pobre Winston Field tenía que verlos. Y una vez más, la pregunta es en 1963 la misma que en 1923. ¿Qué pasará con Rodesia del Sur? Ya son los años 60, las independencias de los países africanos se suceden una tras otra: Somalia, Ruanda, Ghana, Congo, Mali, Níger, todos colonias francesas. En fin, el tiempo está apremiando. A Winston Field y a Ian Smith les gustaba la Federación de África Central, porque daba cierta estabilidad, pero sabían que los nacionalismos negros ya la habían matado. Entonces, ¿qué hacer con este cadáver? Habían opciones. Be nobody left behind to grieve, and we will all go together when we go. What a comforting... 1. Independizarse como los demás países y darle el poder a la mayoría negra. Esto era inaceptable. Los rodesianos ya habían visto lo que había pasado en los nuevos países africanos, la brutal vendetta racial de los negros como en el Congo, y todos los días llegaban refugiados blancos a sus fronteras. El miedo era demasiado fuerte para permitirles arriesgar todo por lo que habían luchado desde 1890. Dos. Convencer al Reino Unido de que los deje tranquilos, como a Sudáfrica, y que les dé el mismo estatus que Canadá o Australia. Esta era la opción soñada, la utopía que Coughlan no llegó a ver, la meta, pero no podrían. ¿Por qué? Porque eso implicaría meter en la Commonwealth, junto con los nuevos países africanos y asiáticos ex colonias del Reino Unido, a un país como Rodesia que, bueno, trataba a los negros como ciudadanos de segunda, entiéndanlo. Y queda mal. Y además amenazaría el frágil equilibrio que el imperio logró con la Commonwealth. Carlos Caserio, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a la reconcha puta de tu madre, hijo de puta? Y la tercera opción, la más peligrosa, la UDI. Es la opción nuclear, una independencia unilateral de Rodesia, mandar a la mierda todo y bancársela solos. Desde 1962 que se estaba discutiendo, pero no va a ser necesario, ¿no? En fin, era una carrera contra el tiempo para Rodesia del Sur. Si tardaban mucho, sería la opción 1. Si obtenían la opción 2, sería una victoria, y si no, iba a ser necesaria la opción 3. Winston Field se pone duro y dice que si no le dan la independencia a Rodesia del Sur el mismo día que se la dan a sus vecinos, ni siquiera se va a molestar en ir a las conferencias de disolución de la federación en las Cataratas Victoria. Pero al final, y para enojo de Ian Smith, arrugó y fue. Para cuando la federación se disuelve el 31 de diciembre de 1963, a Rodesia del Sur le dan la gran mayoría de las Fuerzas Armadas Federales, lo cual la convierte en la mayor potencia militar del continente, a excepción de Sudáfrica, algo que va a ser muy útil para los años que vienen. Sir Roy, what are your plans for the immediate future? Of course, as you know, I end up as Prime Minister on the night of the 31st of December. I've promised to hand to my publishers the book that I'm writing, and of course, then I'm going to concentrate on my farming venture. But quite frankly, I have no intention to engage in politics in southern Rhodesia. I intend to try and make a success of my farming venture. I'm very anxious to see southern Rhodesia succeed, achieve its independence, and become what I hope a peaceful and prosperous country. What future do you foresee for the white man in Central Africa now? Well, of course, I am convinced that the white man has a major part to play in Central Africa, because it is the white man that provides the expertise, the capital, what skills are available, and of course this continent is so badly in need of skills. I am not one of these who fear the future. I've made my own plans quite clear to the public. I intend to dig myself even deeper into this country, and I believe that solutions can be found of our difficulties here. Oh, I'm sorry, Huggins. No one expected the empire to start collapsing. So shameful. It's okay, doll.
not all dreams come true. I'm worried about what's gonna happen from now on. Hitherto we had some kind of security in our self-government, but from now on... Well, let's not think about that, gentlemen. It's almost midnight. Why are you drinking in half the scene of this comic? Damn, you're worse than all of us together. Have your dose, guys. I'm going to sleep. I don't want to be awake to see the death of my Federation. Well, let's have a toast in honor of the dead Federation of Rhodesia and New Zealand. Rest in peace. And Happy New Year, gentlemen. Will this be my last goodbye to you? Will this be my last goodbye to you? Will this be my last goodbye to you? Este periodo sería convulso, muy convulso. Mientras las guerrillas siguen sembrando el caos, Winston Field sabía que el tiempo se acababa, así que fue a Londres a hablar con el primer ministro y este le dijo: Listen guys, I really don't give a fuck about what's happening to the Baba niggas, Bowie. but understand me, I can lose my face in front of the new African members of the Commonwealth. But maybe if you make reforms to the electoral system, like lowering the requisites to vote and make illegal the discrimination, and most important, overthrow the Land Apportion Act, maybe we can give you independence and don't even need a native majority government. Think about it. Did you hear that, Ian? It's a good proposal, don't you think? Yeah, maybe the Baba niggas Bowie. will have a lot of power, but... Ian, are you okay? You seem a little... upset. Yeah, Winston, it's all okay. It's all okay. Mr. Feld, you have a letter from the party. Leave it there and I'm reading it. Feld, more beer? I will hurry if I were you, because Huggins is coming and he doesn't leave anything behind. Whitehead, really, shut the fuck up. I really mean it. Huh, Broca's Limau, what happened? Don't you like to be here? In the desk of the overthrown? Y sí, Ian Smith limpió de un saque a Winston. Ahora él sería el primer ministro, ya que no toleró su fracaso en obtener la independencia de Londres. Ahora, ¿quién mierda es Ian Smith? Ian Smith era una persona de ideales duros, muy rígido en cuanto a sus convicciones, extremadamente serio y relativamente poco carismático, incluso para estándares rhodesianos, que es mucho decir. Era cabeza dura, reconocido como un tipo bastante luchador incluso por el mismo Sid Hole, un padre amoroso tanto al punto de que cuando se le murió el hijo, se cagó muriendo él también. Era bastante frío e inteligente en cuanto a su actuar. Ahora, ¿Ian Smith era racista? Y lo más probable es que sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, era racista. Pero al final, mucho al final de nuestra historia, reconocería que no le quedaría otra más que aceptar eventualmente una igualdad con los negros. Este hombre, Ian Smith, era totalmente rhodesiano. De hecho, era mucho más apegado al blanco colono que hizo allí su vida que a alguna especie de élite o alguna cosa británica. El tipo era plenamente un granjero blanco rhodesiano. Prime Minister, it's been suggested that this change in government means also a change in the government policy. Is this in fact true? No, I do not believe that the change in Prime Ministership would involve any change at all in the policy of the government. Would you describe in a little more detail, Mr. Smith, exactly what is the policy of the government? Well, our policy will be to continue along the same path that we have been following since the time of the last election, and
keep this country in the hands of civilized people, and by so doing we feel we will build up the confidence that is necessary for restoring the economy of this country. It's been suggested also, Mr. Prime Minister, that Parliament be recalled. At the moment I have no plans to recall Parliament, and I don't feel that we should recall Parliament because it does put a lot of people to considerable inconvenience, and of course it uses up quite a lot of the taxpayers' money. I'm satisfied that we will continue to have a working majority in Parliament. And thank you, Mr. Prime Minister. En cuanto asume, comienza la persecución a Nkomo y Sithole y los logra apresar, devolviéndole la paz a Rhodesia. Pero las cosas se volverían a complicar cuando asume un nuevo primer ministro laborista en Gran Bretaña, el señor Harold Wilson. Unos pocos meses antes, si hubiesen cambiado un par de leyes y arreglado un par de problemas, les podrían haber dado la independencia, pero con el nuevo primer ministro Harold Wilson de Gran Bretaña, no. Era o les daban el gobierno a la mayoría negra o no habría independencia. Y acá el mayor problema que llevaría finalmente a la Declaración Unilateral de Independencia, que Ian Smith era mucho más cabeza dura que Wilson. Las relaciones entre Rhodesia y Londres se van volviendo tensas, distantes, incluso agresivas, ya que cada vez que Smith iba a Londres a negociar salía peleado. Come on, Smith, don't give me the bullshit. If you want independence, prove me that your people support your constitution. Don't you worry, mate, I'm already making a referendum. I don't give a fuck about your referendums, Smith. Barely only the whites can vote in Rhodesia. Too late, you incel leftist. I already made a referendum by myself. And 99% of approve. Now give me the freaking independence. What's happening? Don't you like the data? Are you weak on the papers? That's not a proof, you idiot. Give me the freaking independence, you leftist scum. Never, you dickhead. What are you going to do? Do you want to see what I'm doing? Are you prepared for what's coming, you fatty? What are you talking about, Ian? Don't you worry, you are going to see. Everyone is going to see. Las amenazas, los desplantes, los insultos y las agresiones entre Londres y Salisbury se hicieron constantes. Smith sabía de la situación y sabía que no podía seguir así. Y mucho más cuando ese mismo año, Rhodesia del Norte se convierte en la Zambia independiente en manos de los negros. Poco a poco la idea de la independencia se va tornando cada vez más necesaria si querían continuar con su estilo de vida. Mr. Smith, you have mail. Oh, interesting. Let me see. Don't you even dare to declare independence, please, and sorry for being meanie. I wait you for a barbecue. This is Canada. Don't do it, bro. We will impose an embargo and a blockade on you, and your only exportation will be cringe. Meh, this is Australia. I'm not scared. They were beaten by the emus. I'm inside your house and I can go and rip your organs out. And I hate you, and if all of my words were blah 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 blah. Nigeria, it's a bit dramatic, isn't it? And this is from Argentina. Rhodesia, sos terrible puta, y al Reino Unido alto cornudo. ¿Te acordás cuando Sudáfrica te llenaba el culo de leche? I don't speak underdevelopment or social backwardism, but I suppose they are rooting for us, right? I suppose they are worse than South Africans and us all together. No obstante, en un último intento, en octubre de 1965, Wilson va por última vez a Salisbury a intentar solucionar las cosas, pero... Hours before Mr. Wilson's aircraft was due at Salisbury, thousands of Africans had swarmed to the airport. They were convinced that the British government is behind them in their demands. The watchword of the Africans is one man, one vote. Via Cyprus and Nairobi, an RAF Comet taxied in, bringing the British Prime Minister on a mission, perhaps the final one, of peaceful settlement of the Rhodesian issue.
Oh, it's so hot. It's autumn, isn't it? Prime Minister Wilson, welcome to Rhodesia. I came here before you made some kind of stupidity. I'm all ears, Wilson. We Rhodesian are reasonable people. If we weren't, we couldn't have built this oasis of prosperity in the middle of the nothing. Let's waste no time and enter. We are near winter, but I know that's still kinda hot for your kind of people, you British. Before we discuss anything, I would like to sing Como and Shithole. Those terrorists, those who represent the black majority in this country. Better said, if you insist. Did you put them in a prison? I won't ask forgiveness for putting terrorists in prison. Como? Shithole! The savages, one way or another, always ends up in chains. What the fuck is this, Smith? Are you even feeding them? Unfortunately, yes, but if it depends on me... This is inhumane. Smith, you're definitely crazy if you believe that we will give you independence. You know what? I'm really tired of all your bullshit. You British never cared for us. Just wanted Rhodesia because of our minerals, our crops, our blood. You even made us pay for all self-government. But that has nothing to do with shut the fuck up. You came from some kind of prestigious university in London and don't know shit about Africa. You don't have the slightest fucking idea of how we struggled living. Did you ever grab a gun? Did you ever see a dead farmer? Did you ever defend your land from people that would like to see you dead? Did you ever build a fucking country in the middle of fucking nothing? I'm just asking to let them vote as equal as a white. How did that result, you fucking retarded? Look at the Congo. You're killing themselves like savages. Or for example, it only took the French to go out from the country for Mali to become a living hell. Oh, please don't make me talk about fucking Ghana. They're communist. Don't you want to give us independence? Perfect. I get rid of Phil because he wasn't man enough to do what was necessary. I won't commit the same mistake. In the course of human history, it has been demonstrated that at times it becomes necessary for a people to break the political bonds that connect them to another and to assume among the nations their independent and equitable status. And in this event, respect for the opinions of mankind compels us to declare to other nations the reasons that impel us to fully assume responsibility for our affairs. So finally it's the big day, huh? You could use a comb, by the way. You do think I'm making a mistake, isn't it? Bro, I'm the self-insert of a lazy Argentinian boy from 2023. You shouldn't take me that seriously. Therefore, we, the government of Rhodesia, solemnly declare... Mr. Smith, Prime Minister Wilson is at the phone. Hi, Wilson. Why didn't you tell me that you were going to do it today? Ian, there are still options. You must stop this madness. It is an undeniable historical fact that since 1923, we have exercised self-government and have cared for the progress, development, and welfare of our people. Not if I want this country to survive. Our people have shown loyalty to the Crown and to our compatriots in the United Kingdom and elsewhere throughout 2 world wars, ready to give their all for freedom. We have witnessed the decline of the principles of Western democracy, responsible government, and moral values elsewhere, but we have remained steadfast. We Rhodesians can die. We must not die. We wholeheartedly support our request for sovereign independence, but the United Kingdom has persistently rejected our pleas. The United Kingdom has shown it is unwilling to grant us sovereign independence on terms that are just for our people.
Therefore, in the name of justice, we proclaim our sovereign independence without delay. In humble submission to Almighty God, mindful of our loyalty to the Queen, and seeking the common good, we enact this Constitution. So I think there is no turning back. We are alone against the world. What's ever different for you anyways? I suppose that we cannot use anymore the British flag, isn't it? Here's a story of Rhodesia, a land both fair and great. On the 11th of November, an independent state. This was much against the wishes of certain governments, whose leaders tried to break us down and make us all repent. But we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land a free land from the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. 'Cause we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. We'll keep our land a free land from the enemy coming in. We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. And this mighty land will prosper, for Rhodesians never die. This is Movie Turn. Leslie Mitchell reporting. The world has taken a step backwards today by the action of a group of small and frightened men. So the Prime Minister spoke of Mr. Ian Smith and his cabinet and their illegal seizure of independence. We, the government of Rhodesia, in humble submission to Almighty God, who controls the destinies of nations, conscious that the people of Rhodesia have always shown unswerving loyalty and devotion to Her Majesty the Queen, and seeking to promote the common good so that the dignity and freedom of all men may be assured, do, by this proclamation, adopt, enact, and give to the people of Rhodesia the Constitution annexed hereto. God save the Queen. Mr. Wilson's answer to the Declaration of Independence has been to outlaw the Rhodesian government and oppose it through economic sanctions. By a series of orders signed today, Rhodesia loses the privileges that she's enjoyed as a member of the Commonwealth in the Sterling area. The financial privileges of being linked with the London capital market in the Sterling area. Imports of Rhodesian sugar and tobacco have been banned. Shares in Rhodesian copper, one of the country's major resources, have tumbled. The declaration was quickly followed by a concentration of troops around the Kariba hydroelectric project, a vital source of power to both Rhodesia and its neighbor, Zambia. I do not know what the dark consequences of this action will be. Passions have been raised, not only by this action, but by all that went before. One of the most ominous developments in the few days that preceded this illegal action has been the progressive creation of a police state and the sickeningly familiar apparatus and attitudes of authoritarian rule. Las consecuencias de la UDI, la Unilateral Declaration of Independence, de Rhodesia no se hicieron esperar. Inmediatamente fueron echados de la Commonwealth. El Imperio Británico intentó bloquear puertos en la Mozambique portuguesa para evitar que se reabastezcan y comercien. Se les negó la entrada a las Naciones Unidas, se les canceló el acceso al crédito, se empezaron a confiscar propiedades del gobierno rhodesiano, se cancelaron negocios con empresas de capital rhodesiano, les impusieron un gravísimo embargo en la venta de petróleo, armas, bienes de capital y consumo, y prohibieron que los demás países les vendan estas mercaderías a ellos. De hecho, entre 1966 y 1969, el Imperio Británico directamente y usando a la ONU y el Consejo de Seguridad como herramienta, prohibió el comercio exterior con Rhodesia. La resolución de la ONU es famosa porque fue la primera vez que toda la puta comunidad internacional se unió al unísono para ponerle sanciones económicas a un país. Y las cosas se veían negras. Demasiado negras.
¿Cómo sobreviviría la Nueva Rodesia a esta catástrofe? Pues a la vieja usanza, a rebenque y huevo. Me dejas aislado del mundo y sin amigos, no pasa nada. Todavía me quedan 2 amigos en este mundo. El hermano mayor, Sudáfrica, que es tan racista como yo, y Portugal y sus colonias que están al lado, ya que ellos estaban peleando la misma guerra contra el nacionalismo negro que los rhodesianos. A partir de este momento, los suministros que no proveía el resto del mundo, los proveería la colonia mozambiqueña y Sudáfrica. ¿Me pones un embargo? No lo creo. No podés poner bloqueos en todos los puertos de África para evitar el contrabando. Y las armas y el petróleo me los da Sudáfrica. Y si no les exporto a ellos, y le exporto al resto de naciones africanas recién independizadas y extremadamente pobres, que ahora dependen de ellas, como Bechuanalandia, que hoy en día es Botsuana, o Rhodesia del Norte, que ahora es Zambia, o Nyasalandia, que la dejaron sola y ahora es Malawi. Todos sus vecinos comían directa o indirectamente de manos rhodesianas. The United States has not imported any chrome from southern Rhodesia since 1965. At the same time, estimates in the latest Sanctions Committee report show that more southern Rhodesian chrome is available and exported than was the case in 1965. This can only have resulted from violations of the sanctions by other countries. ¿Congelás mis activos e impedís la inversión extranjera? No pasa nada. Nos enfocamos en la industrialización acelerada, dejando de lado la agricultura, que hasta ese momento era muy rentable, y nos convertimos en los amos de la evasión fiscal. Si es necesario, con tal de que los productores se queden, el Estado rhodesiano le compra la producción a los agricultores. Toda esta infinidad de sanciones económicas no iban a acabar tan fácilmente con esta nueva nación, y ellos no se iban a ir sin pelear hasta sus últimas consecuencias. Como siempre. ¡Hey! Decime, ¿tenés problemas? ¿Te va mal en la facultad? ¿Te dejó tu novia? ¿Te sentís estancado en la vida? ¿Y tenés esa sensación de que nunca vas a progresar y que vas a estar atrapado en un ciclo eterno de mediocridad y frustraciones? Bueno, no tengo la solución a esos problemas, pero seguramente tengo los mismos problemas que vos. Y en mi Twitter es donde hago gracia de todas esas discapacidades mentales que nosotros los jóvenes sufrimos. Así que unite, no te voy a ayudar, pero por lo menos te voy a hacer reír de vez en cuando. Y si te fijaste en el hermoso dibujo que tengo atrás mío, esto es una obra del artista Juliansky en Twitter, que acaba de empezar a hacer comisiones y créanme que como el almacén Don Manolo cobra baratísimo. Síganlo, su arte es buenísimo. La gran pregunta que la mayoría de la gente se hace cuando habla de Rhodesia es, ¿era realmente un régimen racista? La gente que dice que no lo suele aludir a que Ian Smith hablaba en sus discursos sobre cómo en Rhodesia se priorizaba la capacidad de la persona antes que su color, y que en el ejército rhodesiano se incluían a negros y que su economía prosperó a la par que los blancos. Y seamos honestos, por más intentos de integración, por más convivencia, sí, era un país racista. Esta explicación te lo hubiese comprado si el voto seguía siendo en función de la educación y el patrimonio. Ahora, durante el gobierno de Smith había ya directamente una categoría de voto para negros y una categoría de voto para blancos, siendo que la cantidad de legisladores en juego para los blancos era mucho más grande que para los negros. Solo por eso ya podemos decir que era racista. Después si odiaban o no a los negros, si los trataban mejor o peor, eso lo discutimos después. A ver, bueno, mejor que en Sudáfrica estaban. ¡Te vamos a matar! En cuanto a la plata, durante los primeros 10 años de la independencia rhodesiana, la economía, aún a pesar de todas las sanciones, seguía creciendo. Por supuesto que las sanciones afectaban y creaban distorsiones, como que estaban obligados a vender sus productos a menor precio o comprarle granos a los agricultores para que no se vayan a la quiebra. Pero hay que ver toda la película. Aún con el mundo en contra, llegaron a tener una economía bastante decente, mucho más que decente. De hecho, tenían una moneda, el dólar rhodesiano, que era incluso más fuerte que el dólar americano en un momento. ¿Me creerían si les dijese que con todas las restricciones al comercio exterior con Rhodesia, sus intercambios solo cayeron porcentualmente lo mismo que mi país este año? 30%. Sí, la vida es dolor acá. Pero bueno, podrían haber luchado mucho más tiempo e incluso vencer a las regulaciones y llegar a una paz si no fuera por... Daddy is a true
Saben, ya llevamos mucho tiempo de video, y es por esto que no voy a hacer tanto énfasis en cómo fue la caída final de Rhodesia. Además, creo que ustedes ya lo saben, si no, no estarían acá. Las guerrillas de Nkomo y Sithole toman la posta de la violencia y resistencia negra. Al inicio eran un asunto casi que policial. De hecho, el ejército rhodesiano se destacaba por ser extremadamente eficiente a pesar de sus pocos efectivos blancos. Por ejemplo, en una sola operación, mientras morían 1000 guerrilleros, morían 2 rhodesianos. Y como si fuese poco, a años de sembrar el caos y matar gente de forma innecesaria, provocó que los negros no quisieran tener nada que ver con las guerrillas. No obstante, a partir de los fracasos ocurridos en 1966 y 1973, el ZANU, el ZAPU y el nuevo Zambla, que era la nueva guerrilla de un tal Robert Mugabe, se enfocarían en lavarle la cabeza a la población negra y convencer a su mayoría de apoyarlos. Y todo esto con la ayuda de un amiguito, de un tipo con una visión de futuro de la concha de su madre, Garfield Todd. ¡Te vamos a matar! El ex primer ministro que les hizo campaña y le dio cobijo a guerrilleros en sus propiedades. ¡Qué tipo hijo de puta! Es por este apoyo a los terroristas negros que Ian Smith decretaría su encierro domiciliario, donde, bueno, en su encierro domiciliario le chupó todo un huevo y siguió apoyando a las guerrillas. ¿Cómo te odio? A partir de 1974 se podría decir que a pesar de la resistencia del ejército rhodesiano, ya el país estaba condenado, ya que los guerrilleros negros en Mozambique ganan la guerra. Mozambique se convierte en una república negra hostil a Rhodesia, por ende no más suministros de la parte de Mozambique. Las guerrillas del ZANU, el ZAPU y el Zambla comienzan a cometer actos de terrorismo explícito con un reciente ejército de negros adoctrinados. Por ejemplo, asesinatos de granjeros, ataques a caminos, bombas, corte de electricidad, todo con tal de alcanzar las negociaciones de paz. Y debido a las presiones del presidente negro de Zambia, Kenneth Kaunda, y el primer ministro blanco de Sudáfrica, Smith libera a Nkomo y a Sithole para negociar, y ellos les pagan con una de las peores masacres de toda la guerra. Un día derribaron 2 aviones de Air Rhodesia en pleno vuelo, y cuando terminó de estrellarse, engañaron a los sobrevivientes del choque para que se reúnan en un solo lugar pensando que los ayudarían. Y cuando los reunieron a todos, los guerrilleros negros los ejecutaron indiscriminadamente, sin importar si eran hombres, mujeres y niños. Al final, liberarlos fue un grave error. El derribo del avión ocurrió en medio de una de las conversaciones de paz entre Smith y Nkomo, pero este acto monstruoso cortó el contacto inmediata e irreconciliablemente, al mismo tiempo que cerró la salida pacífica al conflicto. El tiempo iba pasando, Smith se mantenía en el gobierno, envejecía, la economía prosperaba hasta que después todo se empezó a ir al carajo, y un día, al mismo tiempo que la opción de Mozambique se cierra, Sudáfrica decide sacrificar a Rhodesia para evitar que Estados Unidos y el resto del mundo los joda a ellos por tener un régimen de apartheid incluso peor que el rhodesiano, y empieza a restringir el envío de armas y apoyo militar dada la presión internacional. Toda esta restricción de apoyo militar empezó a afectar sus operaciones y por ende a la defensa de sus puntos estratégicos de la economía, y entonces en un momento tenían a Zambia, Botsuana, Sudáfrica, Mozambique y las putas Naciones Unidas jugándoles en contra. Era imposible mantenerse así, y Smith lo sabía. El recrudecimiento creciente de la guerra también tuvo un gran impacto en la sociedad. Los rhodesianos abrazaron su antiguo espíritu de cowboy africano y muchos blancos se enlistaban en el ejército rhodesiano para defender sus hogares. Como en Israel, se convirtieron en una sociedad muy militarizada. Eran básicamente un pueblo armado hasta los dientes, donde la doctrina marcial tenía especial peso en su educación. Es por esto que en gran parte que al igual que Israel cosecha grandes éxitos militares, así lo hacían los rhodesianos cuando entraban en combate con los radicales y subversivos. Por ejemplo, entraban en operaciones en territorio extranjero como Mozambique y Botsuana, y a veces entraban en operaciones de búsqueda y exterminio de guerrilleros, hasta que llegó un momento en el que ya no se podía. Para finales de 1979, Smith, que había llevado al país contra viento y marea por casi 15 años, se dio cuenta de varias cosas. Primero, que hay más negros radicalizados que balas. Segundo,
que ya la población había sido adoctrinada. Y tercero, que podés luchar económicamente contra el resto del mundo, pero no contra un enemigo que mata a tu gente indiscriminadamente y te bombardea la increíble estructura que tanto te costó conseguir. En el momento en el que la población blanca de Rhodesia comenzó a huir aterrorizada del país, se dio cuenta de que era game over. Smith intentó frenarlos poniendo límites a la cantidad de plata que podían llevarse del país o incluso proponiendo llevar a cabo el servicio militar obligatorio para blancos. Pero no eran más que los gritos de un hombre y sobre todo de un país que estaba en las últimas. La gente simplemente se estaba yendo. Para finales de los 70, entre los ataques terroristas a la infraestructura, la industria cada vez más paralizada por las sanciones impuestas por literalmente todos los demás países del mundo, y el éxodo de la población educada, la suerte estaba echada. Un día, Smith cedió finalmente ante el gobierno británico y sus exigencias, y les otorgó unas elecciones con un candidato negro, renombrando al país como Zimbabue-Rhodesia. Eso sí, no permitió participar al ZANU, ni al ZAPU, ni al Zambla, porque, nada, básicamente habían cometido actos de terrorismo y masacre. ¿Cómo te van a dejar participar, amigo? El ganador de estas elecciones de 1979 en Zimbabue-Rhodesia fue este hombre llamado Abel Musurewa. Finalmente era el primer negro al mando del país. Smith aceptó su participación en aras de la moderación. No obstante, si las cosas se pudiesen solucionar con un acuerdo político, no estaría hablando del extinto estado de Rhodesia, ¿no? What a time has been, eh? You know perfectly that we didn't ask for this for give you the independence. We said it earlier. No independence until a majority government. But Musurewa is a pacifist and a moderate. He's black. He even is black. Yes, but you're not willing to let participate the ZANU nor the ZAPU. Yes, but you ban the main black parties. Musurewa does not even represent the 5% of the population. And what do you want me to do? To give the power to some ankle and violent and ignorant nigga? Do you want me to give the power to someone as terrorist as Mugabe? I don't give a fuck, Chop. Make again the elections. And include the ZANU and the ZAPU. We have been your loyal subject for decades. We had given you our labor, our resources, our lives, all for the empire. And this is how you pay us? Look at the rest of the continent. Look at them. Look how they are starving. Please, think. Don't go. Don't leave me, please. Cuando Gran Bretaña no reconoció al gobierno de Musurewa, solo quedó ver cómo todo por lo que habían luchado por años se desmoronaba entre violencia guerrillera y sanciones. Y como si de una especie de justicia poética se tratase, Smith tuvo que aceptar que Rhodesia-Zimbabue vuelva a ser una colonia del Reino Unido, cancelando la Declaración Unilateral de Independencia y volviendo a llamarse literalmente Rhodesia del Sur con su antigua bandera. Y como si la justicia poética no parase, para estas nuevas elecciones se armaría un nuevo sistema electoral. Todo este problema del sistema electoral de a veces votaban negros, a veces votaban blancos, que tenías que tener X plata, tenías que tener X educación, todo terminaría en 1980 con este nuevo sistema electoral donde habría una categoría para votantes negros con el 80% de las bancas y una para votantes blancos con el 20% de las bancas. Justo lo contrario a lo que Smith había implementado durante su gobierno de 15 años. Una jugada del karma. Y en 1980, cuando se volvieron a hacer estas elecciones, y esta vez permitiendo a las guerrillas del ZAPU, el ZANU y el Zambla participar, el resultado fue ganador Robert Mugabe. Segundo, Joshua Nkomo. Tercero, Ian Smith, y solo porque hicieron una categoría exclusiva para el voto de los blancos, con muchos menos asientos en el parlamento disponibles para que voten. Así que nada, básicamente todos esos votos fueron para Smith.
Y cuarto, con el 5% de los votos, Abel Musurewa. Así es como a inicios de 1980, Rhodesia finalmente, después de todo lo que vivimos, murió. Un día simplemente desapareció, se fumó. Toda la historia de los colonos blancos, de Rose, de Coughlan, de Moffat, de Huggins, todo se desvanecería, ya que Rhodesia desapareció y le dio lugar al nuevo estado de Zimbabue bajo la presidencia y democracia del benévolo Robert Mugabe. Y a partir de este momento ya nada volvería a ser como antes. Don't be sad, Ian. I want the war to stay in the new Zimbabwe. What the fuck are you talking about, Mugabe? That it's not necessary to go like it happened in Congo. I'm not the mad psychopath you believe I am. Before you continue speaking to me, tell me, did you even finish primary school? To unite a divided nation is not necessary to be rich or an academic. That's what you white never understood. I knew I had to apply the total Baba Booey. destruction. With the prosperity you left us, finally we will build a country without racism, an oasis of peace and prosperity for all humanity. Believe me, it won't be that easy. Was ever easy for us? No, not really. Don't you worry. We are all Zimbabwean. And we, Zimbabwean, never die.
Dejar una conclusión después de un video tan largo y agotador de hacer como fue este es difícil. ¿Qué les voy a decir? ¿Que Rhodesia era el paraíso en la tierra? ¿Que Zimbabue es un infierno? ¿Que todo tiempo pasado fue mejor? ¿Defender a Rhodesia y condenar a Zimbabue? Acabamos de ver 90 años de historia en un solo video y tuve que quitar muchas cosas que le darían más contexto solo para no hacer una película El Señor de los Anillos, que ahora que lo pienso capaz que me quedó de todos modos demasiado largo. Más allá de las cosas obvias, como que, hey, el genocidio está mal, la verdad es que no sé si me atrevería a tirar una respuesta. Bah, como siempre hago. Lo único que tengo para decir es que una vez un mutual me dijo en Twitter, con mucha sabiduría, mirá qué poronga debe ser la Zimbabue de hoy en día para que haya que reivindicar a Rhodesia. Y sí, tiene su parte de razón. Aunque sería injusto negar que esta gente realmente dio su vida para construir una civilización en el medio de la nada. Tal vez si solo hubiesen sido más abiertos, o si no hubiesen liberado a Nkomo y Sithole, o si Sudáfrica no los hubiese vendido así, o si Mozambique no se hubiese independizado, o si el Reino Unido no les hubiese dado la espalda. No sé, buscar una solución para Rhodesia es como buscar una solución para toda África. Y es imposible. Así que lo único que nos queda hacer es ponernos música de John Edmond, ponernos a sentir nostalgia por una época y un país que ni siquiera llegamos a conocer. ¿Quién sabe? Quizás algún día Zimbabue se arregle. Aunque viendo las perspectivas, no lo veo pronto. Yo soy Laco. Buenas noches. Boliviano.